a nombre de nuestros pastores, los doctores Hiram Durán, que hoy está con nosotros, nuestro pastor, y nuestra pastora, la doctora Lupita Simón, les damos la bienvenida. Mijés, siéntanse casa. Mijés es casa de Dios, un lugar en donde todos nosotros somos amados y donde Dios nos revela el plan que tiene para cada uno de nosotros. Así que le damos la bienvenida a los que nos ven en la transmisión. Hoy es un día glorioso porque podemos estar conectados para escuchar la voz de nuestro Dios. Nuestros pastores les mandan un abrazo. Ustedes saben que ellos nos aman mucho. Aquí en Mijés tenemos la bendición de tener a los mejores pastores del mundo, pastores conforme al corazón de nuestro Dios. Así que siempre hay que darle gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, que nos aman, que velan por nuestras almas, que nos cuidan, que siempre están orando por nosotros. Y yo sé que muchos de los milagros y de las victorias que recibimos en nuestra vida, tú no lo sabes, pero ellos han estado orando detrás para que hoy tú y yo podamos estar bendecidos, prosperando y en victoria. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche y vamos a leer una palabra que nuestro pastor leyó el domingo que impactó mi corazón y que está en Hechos en el capítulo 12, versículo 1, y dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. En aquel tiempo, ¿de qué tiempo estábamos hablando? Estamos hablando de el origen de la iglesia. Cuando Jesús se va, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y ellos comienzan a predicar. Y dice la Biblia que cuando ellos predicaban se convertían en miles y recibían a Cristo 3,000 y se bautizaban. Y eran miles los que se añadían a la iglesia. Entonces, cuando la Biblia dice en aquel tiempo, está hablando de un tiempo en donde la iglesia estaba en crecimiento, donde la iglesia estaba en expansión, donde el evangelio empezaba a correr por todo el mundo. Y ustedes saben que la iglesia es la institución establecida por Dios para declarar y para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar al que nosotros asistimos. La iglesia es una familia a la cual nosotros pertenecemos. La iglesia es el plan de Dios para establecer sus planes aquí en la tierra. Y tú y yo tenemos la bendición de ser parte de esa iglesia de Jesucristo. Una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que debemos de amar con todo nuestro corazón, porque somos el cuerpo de Cristo. De tal manera que el diablo conoce el potencial de la iglesia. Y cuando ve que hay una iglesia en crecimiento, cuando ve que hay una iglesia en expansión, cuando ve que hay una iglesia en donde se está predicando el nombre de Jesucristo, el diablo siempre va a querer meter la cola para detener los planes de Dios, para intentar hacer algo al respecto. Lo que él no sabe es que nunca va a poder, porque la palabra de Dios dice que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa es nuestra victoria. Esa es la victoria que Jesucristo nos dio. Pero tenemos que comprender que a través de este versículo se nos está revelando el plan del enemigo. Que cuando hay una iglesia que está en crecimiento, entonces el diablo va a intentar hacer algo para detener a esa iglesia. Porque la iglesia que predica a Jesucristo es una iglesia que está arrebatando almas de las manos de Satanás. Porque la iglesia que predica a Jesucristo es una iglesia en donde la gente viene enferma, pero sale de aquí sana. Porque la iglesia que predica a Jesucristo es una iglesia en donde vienen aquí personas con ataduras sexuales, con adicciones, con problemas en su familia, y conocen el poder del evangelio y se levantan en la iglesia de Jesucristo. Y el diablo quiere detener esos planes. Por eso es que cuando la iglesia estaba creciendo, dice que el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles, para intentar detener el plan de la iglesia. Pero nunca lo ha logrado. Ni lo va a lograr, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. De tal manera que esa iglesia estaba en crecimiento. Y el versículo
4 dice que entre todos los que empezó a tomar para maltratarlos se encontraba Pedro. Y dice el versículo 4 que habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba en un momento difícil de su vida. Mira, tanto miedo le tenían a Pedro que no le pusieron a un soldado, le pusieron a 4 equipos de 4 para que lo pudieran rodear y no se escapase. Pero esas personas no conocían a Dios y no conocían de lo que Dios es capaz de hacer con sus siervos. Y dice la palabra de Dios que aunque Pedro estaba en la cárcel, había un pero, porque siempre hay un pero en las historias en donde Dios mete su mano. Y el versículo 5 dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, si me ayudan con Hechos 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero que el Espíritu Santo te revele este versículo en tu mente y en tu corazón, y te puedas imaginar que por un lado Pedro estaba en la cárcel, rodeado por 4 equipos de 4 soldados, pero detrás de Pedro dice que estaba la iglesia, y que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando el pastor dijo esto el domingo, me brincó el corazón, porque dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia nunca fue creada para estar en silencio. La iglesia no fue creada para estar atada. La iglesia fue creada por Dios para manifestar la gloria del Señor aquí en la tierra. La iglesia tiene que levantarse a orar, a declarar la palabra de Dios, a proclamar los planes de Dios. Y eso es lo que hacía esa iglesia. De tal manera que, ¿sabes qué provocó esa iglesia? Provocó que Dios enviara a un ángel. Porque la palabra de Dios dice que los ángeles son criaturas de Dios que Dios envía para servir a sus santos. Y dice que son poderosos para ejecutar la palabra de Dios. Son muy poderosos y fuertes. De tal manera que cuando Dios escuchó la oración de esa iglesia, entonces Dios envió un ángel a la cárcel en donde estaba Pedro. Y cuando el ángel llegó, se presentó en donde estaba Pedro, y dice que las cadenas que tenía se le cayeron de las manos. Lo levantó porque estaba durmiendo y le dijo, Pedro, levántate. Y Pedro se levantó. Y dice que cuando se levantó, empezó a caminar por la cárcel, y la primera guardia dice que las puertas se abrieron solitas. Y luego pasó la segunda guardia y las puertas se abrieron solitas. Hasta que llegaron por una calle en donde vieron un resplandor de luz y el ángel desapareció. Fue tan espectacular el milagro que hizo Dios que ni siquiera Pedro podía concebir que era real. Pedro estaba pensando que estaba teniendo un sueño, que estaba teniendo una visión, hasta que se vio en medio de la cárcel y descubrió que aquello que había pensado que soñó había ocurrido en realidad, y ahora era libre. ¿Sabes de qué me habla esto a mí? De que la iglesia tiene poder en su boca. Que cuando la iglesia está reunida para orar, hay una unción especial que Dios pone para obrar milagros, para obrar lo sobrenatural. ¿Sabes de qué me habla esto a mí? Que hay un poder cuando la iglesia está unida y cuando la iglesia está junta, para declarar salvación, para declarar vida en donde otras personas han declarado enfermedad. Hoy nuestros pastores están atravesando por una prueba, pero ellos han entregado su vida para levantar una iglesia. Una iglesia en donde tú y yo hoy podemos estar sentados. Una iglesia en donde tú y yo fuimos amados, fuimos restaurados, fuimos perdonados. Y es tu responsabilidad que detrás de ellos hay una iglesia que sin cesar esté orando a Dios por ellos.
Por eso hoy que está nuestro pastor, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Y vamos a empezar a orar por nuestro pastor. Levanta tus manos hacia nuestro pastor. Pero dice ese versículo, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Hoy nuestra pastora nos está viendo en la transmisión. Si tú estás en tu casa, levanta tus manos. Pastor, ¿puede venir aquí al altar? Porque hoy Dios va a obrar un milagro. Escucha la voz del Espíritu Santo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús, hoy todo Mijés juntos, Señor, unidos en amor, hoy oramos por nuestros pastores. Hoy oramos por el doctor Hiram Durán. Oramos por la doctora Lupita Simón. Y declaramos tu palabra, Señor, que dice que enviaré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz en el nombre de Jesús. Padre, hoy declaramos que sus cuerpos son completamente sanos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que todo cáncer es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos que cada célula cancerígena se seca ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy el cuerpo empieza a rejuvenecer, empieza, Señor, a echar fuera todas esas células. Padre, haz un milagro tan increíble, tan espectacular, Señor, que a todos nos parezca un sueño, pero que es una realidad, Padre Santo. Y este testimonio de nuestros pastores será para tu gloria en Mérida, en Yucatán, en México y para todas las naciones, Señor. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia, Mijés, dice amén. Estamos en victoria, Mijés. Estamos en victoria porque hay una iglesia que ora a Dios sin cesar por nuestros pastores. ¿Puedes tomar tu lugar? Entonces, hay poder en la oración de la iglesia. Por eso es que cuando tú estés pasando por una necesidad, a muchas personas les da pena decirlo, les da, no sé. Pero quiero que sepas que cuando tú tengas una necesidad, no estás solo. Hay una iglesia que te respalda. Informa a tus líderes, informa a los pastores. Deja que ellos oren por ti. Porque detrás de cada problema, cuando hay una iglesia que está orando detrás, ese problema está a punto de convertirse en un milagro de Dios. Así que tú eres la iglesia y como iglesia tú tienes poder, tú tienes autoridad y tienes esa unción para hacer luz y para dispersar toda tiniebla en nuestra vida. De tal manera que hoy el mundo está dolido, el mundo está enfermo, el mundo tiene necesidad. No necesitamos ir a otras partes del mundo, con ver a nuestros vecinos, con ver a las personas con las que convivimos, nos damos cuenta que el mundo tiene una necesidad de Dios. El mundo necesita lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El mundo necesita el poder de la iglesia. Y si nos preguntamos, ¿de dónde venía tanto poder que la iglesia tenía? Seguramente responderíamos que del Espíritu Santo que estaba en ellos, porque ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que estaba en ellos era la fuente de ese poder para que ellos pudieran obrar milagros. Entonces, sabemos de dónde venía tanto poder. Pero si ahora nos preguntamos, ¿por qué fluía tanto poder? ¿Qué responderíamos? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón por la cual fluía tanto poder de la iglesia? ¿Sabes cuál es la respuesta? Por amor. La iglesia amaba a Pedro. Y ese amor movía a la iglesia a orar por Pedro. El amor es el canal a través del cual fluye el poder de Dios para sanar, para libertad y para obrar milagros en el nombre de Jesús. Tan importante es, dáselo fuerte al Señor. Tan importante es el amor que Dios nos lo dejó como un mandamiento.
En Juan capítulo 13, versículo 34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Es tan importante el amor que Dios lo hizo un mandamiento para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros amamos, es fácil perdonar a los que te lastiman. Cuando nosotros amamos, es fácil ayudar cuando alguien lo necesita. Cuando nosotros amamos, es fácil orar cuando te enteras que alguien tiene un problema. Cuando nosotros amamos, es fácil dar de nuestros propios recursos para ayudar a solucionar el problema de alguien más. Cuando amas, estás disponible para ayudar a los de tu casa de bendición, o para dar una clase, para venir cada semana a entregar tu vida y a entregar la palabra que Dios tiene para las personas. En resumen, cuando amas, es fácil entregar tu propia vida. El amor verdadero tiene tal fuerza dentro de nosotros que nos activa a sentir compasión, que nos activa a hacer actos de bondad y de amor para bendecir a las otras personas. El amor nunca está dormido. El genuino amor siempre busca la manera de cómo poder ayudar y cómo poder ser de bendición para aliviar el sufrimiento de alguna otra persona. El amor siempre es acción, porque el amor hace que tú te identifiques con el dolor que otra persona pueda estar pasando. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando tú ves a una persona que está sufriendo y tú sientes amor por esa persona y te nace en tu corazón el deseo de hacer algo para aliviar ese sufrimiento, Dios empieza a ver que hay alguien que se está moviendo en amor. Dios empieza a ver a alguien que está caminando en amor. ¿Y sabes qué ocurre? Dios siempre va a respaldar a una persona que ama. Y cuando tú sientes ese amor por esa persona, vas a querer orar, vas a querer ayudar de la manera en la que tú puedas. Y Dios dice: aquí hay un hijo mío que está haciendo lo que yo hago. Porque Dios nunca deja de amarnos. Y Dios siempre va a respaldar a una persona que está obrando por amor para bendecir a los demás. Por eso es que donde hay amor, siempre va a haber poder de Dios manifestado. Cada vez que tú amas a alguien, siempre Dios se va a manifestar a favor de esa persona. Pero el amor siempre debe llevarnos a una acción de bendición. La Biblia habla de una parábola que alguna vez Jesús contó, donde dice que había un hombre que le habían robado, que un ladrón lo había atacado, lo había robado, lo hirieron y lo dejaron medio muerto en el camino a Jericó. De tal manera que dice ahí que cuando el hombre estaba tirado en el piso, dice que aconteció que vino un sacerdote por el camino. Y dice la Biblia que pasando de largo. Pero fíjate bien cómo dice. Mira, vamos a leer Lucas 10, capítulo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Sabes qué representa un sacerdote? Era una persona que, digamos, que podía presumir de tener una relación con Dios. Y cuando el sacerdote pasó y vio al hombre tirado, dice que lo vio y viéndole pasó de largo. Y después de eso dice que pasó un levita. Un levita era una persona que servía en el templo. Y dice que en el versículo 32 que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, a la Biblia no se le va nada. Y dice ahí, y viéndole pasó de largo. Y luego dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole también, él no pasó de largo. Él fue movido a misericordia. Y dice el versículo que acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. El samaritano tuvo amor, porque dice la Biblia que viéndole no pasó de largo, sino que hizo algo al respecto. Lo vendó, le curó sus heridas, lo llevó al mesón. Un mesón era una casa con muchas habitaciones, como si fuera un hotel. Y no solamente estuvo con él todo el día cuidándole de que estuviera bien, sino que al día siguiente, cuando se tuvo que ir, le dijo al mesonero: te lo encargo mucho, cuídamelo, y si te hiciera falta, le dio dinero y le dijo: y si te hiciera falta, entonces apúntamelo en mi cuenta y cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Sabes qué me hace a mí pensar esto? Para que le hayan dado fiado a esta persona era que o lo hacía siempre o visitaba mucho ese lugar, pero confiaban en él de que iba a regresar a pagar. Era su estilo de vida, a lo mejor, ayudar a las personas en el camino. El samaritano tuvo amor por alguien que no conocía. Incluso usó sus recursos para ayudar a una persona. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche? Que la iglesia tiene que ser conocida por sus actos de amor hacia los demás. Que cuando tú veas a alguien que tiene una situación difícil, no pases de largo. No seas de los que vean y pasen de largo, sino que tú puedes hacer algo al respecto. Puedes orar por esa persona, puedes bendecir a esa persona, puedes ayudar a esa persona, porque todos nosotros tenemos algo que dar. Una palabra de aliento, una oración, una llamada. Incluso puedes decirle a alguien: no tengo nada que darte, pero puedo acompañarte en medio de tu proceso, en medio de la situación que estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque esto también es gracia. Resulta que la gracia no solo es recibir, sino que la Biblia dice que debemos de dar de gracia aquellas cosas que nosotros hemos recibido de gracia. Dar es gracia también. Y muchas personas allá afuera van a creer en Jesús, no solamente por las cosas que nosotros decimos, sino por las cosas que podemos hacer por ellos. Dios siempre va a respaldar tu amor con un milagro. ¿Sabes por qué? Ninguna enfermedad puede prevalecer ante el amor. Ninguna adicción puede prevalecer ante el amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor es Dios mismo. La palabra de Dios dice que Dios es amor, y cuando hay amor, Dios se manifiesta, y cuando Dios se manifiesta, el enemigo tiene que huir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es amar como Dios nos ha pedido que amemos. Así que Dios quiere que nosotros amemos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces nosotros como iglesia nos identificamos más con el hombre que está herido por el ladrón y que está tirado en la calle. Cuando escuchamos esta historia siempre decimos: no, yo quiero ser el hombre herido y estar tirado en mis problemas y estar herido por el ladrón que viene a robar, a matar, a destruir mi vida. ¿Y quién de la iglesia va a venir a buscarme? ¿Y qué líder va a venir a llamarme? Y cuando escuchamos esta historia, tristemente nosotros como iglesia nos identificamos más con aquel que está herido en el piso. Cuando Dios te dice: no te toca a ti ser el herido ahora te toca ser como el buen samaritano. Ahora te toca salir a ti y rescatar a aquellos que han sido heridos por el enemigo. Cuando nosotros estamos ocupados en amar, dejamos de juzgar la manera en la cual nos aman. Cuando estamos ocupados en amar a los demás, dejamos de juzgar la manera en la que los demás nos aman. Y pon atención en esto, porque no quiero que te enfoques en el amor que crees que te hizo falta, porque somos muy buenos para eso. Quiero que te enfoques en el amor que has dejado de dar. La iglesia oraba por Pedro porque amaban a Pedro. Para ellos la iglesia era su todo. La Biblia dice que eran de un solo corazón y una sola alma. Y si nosotros amamos como ellos amaron, vamos a poder hacer las cosas que ellos hicieron, porque todo lo que hicieron, lo hicieron por amor. Nosotros debemos de amar a los demás. Tal vez dices:
no conozco mis dones espirituales, no sé qué don tengo, pero seguramente sabes que el amor de Dios está en ti. Y aunque no sepas cuáles sean tus dones, tú puedes obrar tu fe por amor y puedes hacer cosas con el amor que Dios te ha dado. Tal vez nuestra sombra no sane todavía como la de Pedro, pero sí podemos hacer actos de amor que hagan la diferencia. Dios quiere que la iglesia se levante en amor para ayudar a las demás personas. El amor tiene poder y el diablo lo sabe muy bien y quiere detener a una iglesia que ama. Y eso es algo que está profetizado. En Mateo 24, versículo 6 dice lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Alguien ha oído de guerras y rumores de guerras? Sí, ¿verdad? De lo que todo el mundo está hablando ahorita. Este versículo, Mateo 24, nos está hablando de una profecía, de alguna serie de eventos que iban a ocurrir antes de que Jesús regresara y viniera otra vez. De tal manera que todo lo que está ahí en la Biblia, cuando empieza a suceder, es porque el tiempo de que Jesucristo venga ya está cerca. Y quiero decirte que ese tiempo está cada día más cerca. Jesucristo está viniendo por su iglesia, porque todo lo que está profetizado ahí está ocurriendo ya. Y el versículo 24 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Les suena pestes? Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto que acabamos de leer son cosas que ya están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo en el mundo, porque Jesús ya está cerca. Pero esta profecía tiene una parte en el versículo 12 que dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay otra versión que dice: muchas personas dejarán de amarse. Esta es una profecía que también se va a cumplir. Pero hay que comprender que esta profecía se debe de cumplir en el mundo y no en la iglesia. Aquí el amor nunca se nos debe de enfriar. Ahora, ¿qué responderíamos si nos preguntaran cómo está nuestro amor por los demás? ¿Qué tanto se ha enfriado el amor que tú tienes por las demás personas? Quizás porque la maldad se ha multiplicado en tu vida, por las cosas que has vivido en los últimos tiempos, porque alguien te robó, porque alguien te engañó, porque te ofendieron, porque te traicionaron, por el divorcio que experimentaste, por cualquier cosa negativa que te haya sucedido en los últimos tiempos. Quizás tu amor se ha ido enfriando, consciente o inconscientemente. Quizás has puesto una cubierta en tu corazón y has dicho: ya no quiero involucrarme más con las personas, ya no quiero amar más, porque no quiero que me lastimen más. Pero no nos damos cuenta que si nosotros le ponemos una cubierta a nuestro corazón y si nosotros dejamos de amar, una persona que no ama está condenada a vivir en la amargura. Porque todos necesitamos del amor. Todos necesitamos sentirnos amados y también necesitamos poder amar a los demás. De manera que si nosotros tenemos esa cubierta, la ausencia del amor en nuestra vida va rompiendo relaciones. Matrimonios se destruyen, nos es difícil perdonar, ayudar, incluso soportar, porque el amor es necesario para poder relacionarnos sanamente con las personas. Muchos de nosotros hemos estado experimentando guerras espirituales. Y bien dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas estrategias es que nosotros no conozcamos al enemigo. Y muchas veces pensamos que el enemigo es nuestra esposa, son las personas que nos rodean, es nuestro jefe, son nuestros hijos. Y ahí nos ves peleando en contra de ellos, diciéndoles una y otra vez que lo que están haciendo está mal, peleándonos contra las personas. Y muchas veces esas relaciones, a causa de esas fricciones, se van rompiendo.
Pero nuestra familia no son nuestro enemigo. Las personas no son nuestros enemigos, sino que nuestro enemigo es el diablo y nuestra lucha es contra carne y sangre y huestes espirituales de maldad. Entonces el amor es nuestra arma de guerra. Nosotros tenemos que amar a las personas, pero tenemos que pelear contra el diablo. Muchas veces nosotros queremos componer a las personas. Queremos que las personas se convenzan de su pecado. Y les decimos, es que tú eres así y haces esto. Pero esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces la tarea del Espíritu Santo es convencer de pecado a las personas. Y la tarea de la iglesia es amar a las personas. Quiero decirte esto. Muchos papás hoy en día se están peleando con sus hijos todos los días. Y los papás están, hijo, limpia tu cuarto. Hijo, lava tus trastes. Hijo, recoge tu ropa que está en la silla, que ya es una torre. Hijo, haz la tarea. Hijo. Y de 10 pláticas que tienes con tus hijos, 9 son para regañarlos. Eso provoca que la relación se vaya distanciando. ¿Y cuántas veces te has puesto a pelear con tus hijos? Es que tienes tu pelo parado, ya te dije que te peines bien. Ve cómo está tu cama. Y quiero compartirte hoy que hay que saber elegir nuestras batallas. Hay que saber cuáles son las cosas que hay que corregir y cuáles son las cosas que podemos pasar por alto. Si tu hijo no plancha su ropa, déjalo. Así va a salir a la calle. Si su hijo quiere salir con los pelos parados, deja que se pongan los pájaros en su cabeza. No va a pasar nada. Si tu hijo se quiere casar con una inconversa, dímelo y hacemos la guerra. Allá sí. Elige tus batallas. Porque ¿sabes qué? A veces por querer tener la razón, perdemos el corazón de las personas. Y si tú pierdes el corazón de tus hijos, vas a perder la influencia sobre ellos. Si tú pierdes el corazón de tus hijos, no van a poder tener la confianza para venir a decirte, mamá, papá, la regué, hice esto mal. Lo que hay que guardar siempre es el corazón de tus hijos. Por eso es que nunca pierdas el corazón de tus hijos. Y con esto no estoy diciendo que seas permisivo de ninguna manera, porque la disciplina y la corrección también son parte del amor. Lo que te digo es que elijas tus batallas y cuides tu relación. El amor va por encima de cualquier cosa. Y el diablo siempre va a querer estar rompiendo las relaciones que son de bendición para tu vida. Y por eso quiere romper la relación entre padres e hijos. Si tú sientes que has perdido el corazón de tus hijos, quiero decirte que la palabra de Dios tiene una promesa para ti. Y Él dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entrega a tus hijos en las manos de Dios y tus hijos van a regresar a ti. Muy bien, entonces, ¿debo de amar solo a los que me aman? Pues estaría padrísimo, ¿verdad? Pero pues no. La Biblia dice que si amamos a los que nos aman, ¿cuál es el mérito que tenemos? La Biblia dice que si hacemos bien a los que nos hacen bien, no tenemos ningún mérito. La Biblia dice que amemos aún a nuestros enemigos y que les hagamos bien. Y entonces dice, tendrás un galardón que será grande. Muchos de nosotros hemos estado experimentando guerra en nuestras relaciones. Y quiero en este momento que tú traigas a tu mente alguna persona con la cual has estado experimentando guerra últimamente. Puede ser tu jefe, puede ser algún hermano de la iglesia. Si soy yo, no me pienses. Puede ser alguien de tu familia, puede ser tu esposo. ¿Con quién has estado teniendo guerra? ¿Con quién dices, hoy no quiero ni ver a esta persona? Y si la ves, hay choque, hay pleito, hay discusión. Y tú dices, ya no soporto más, ya no amo más, ya no quiero amarte, me quiero ir. Como decía mi mamá, hoy voy a agarrar mis maletas y me voy a ir lejos y a ver qué hacen. Y aquí sigue con nosotros, ¿verdad? Y yo ya le dije, mamá, me quiero independizar, quiero vivir solo. Pero ella no se quiere ir de la casa. Entonces, bueno, piensa en esa persona con la cual has estado teniendo guerra. Y Dios te va a dar la estrategia hoy para que tú puedas vencer en esa guerra.
En el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice: y tenía el rey de Siria guerra contra Israel. O sea, imagínate, estaba Siria y estaba Israel y había guerra entre ellos. Así como tú con tu esposo, así como tú con tus hijos, así como tú con tu jefe, había guerra entre ellos dos. Y Siria era un ejército grande, era un ejército poderoso, y Siria quería ir y desbaratar al ejército de Israel. De tal manera que ellos tenían una estrategia militar muy poderosa, y siempre que tramaban la manera en la cual iban a ir contra Israel, el profeta Eliseo les revelaba a Israel en dónde iba a estar el campamento de Siria. Entonces los sirios odiaban a Eliseo y querían matarlo, y dijeron: averigüen dónde está el profeta Eliseo, porque ahorita vamos a ir y lo vamos a matar para que deje de estar chismoso y deje de revelar nuestros planes. Entonces ellos averiguan dónde estaba el profeta Eliseo, llegan a donde estaba el profeta Eliseo y lo rodean, le ponen un sitio alrededor de él. Seguramente has escuchado esta historia, que el siervo de Eliseo sale, ve que había un ejército alrededor. El profeta abre los ojos del siervo que tenía miedo, le dice: Señor, abre sus ojos para que vea. Entonces Dios abre los ojos del siervo y él ve que había todo un ejército de Dios con ellos. Y eso es lo que hemos escuchado. Pero ¿qué pasó después? ¿Sabes qué fue lo que ocurrió después? El siervo abrió los ojos, vio que todo el ejército de Dios estaba alrededor de ellos. Eso le dio confianza de que Dios estaba en medio de ellos. Y de repente el ejército de los sirios desciende hasta donde estaba Eliseo. Cuando llegan a donde estaba Eliseo, Eliseo ora otra vez, solo que esta vez ora a la inversa. Y dice: Señor, te ruego que tú los hieras con ceguera. Entonces Dios responde a la oración de su siervo Eliseo y envía ceguera sobre todo el ejército sirio. Imagínate, todo un ejército poderoso en batalla, resulta que no podía ver. Entonces se acerca el profeta Eliseo y les dice: si quieren, yo les puedo ayudar y les puedo llevar a donde está la persona que ustedes están buscando. Y ellos dijeron: pues sí, llévanos, porque no tenemos de otra. Entonces el profeta Eliseo empezó a guiarlos y todo el ejército fue detrás del profeta. ¿Y a dónde creen que los llevó? ¿A dónde? Tú imagínate, tienes en la mente a esa persona y esa persona no puede ver y tú la estás guiando. ¿A dónde le llevarías? A lo mejor unos me dirán: yo lo llevaría al basurero, yo lo llevaría a mi casa para que yo lo pueda apedrear, yo lo llevaría a casa de mi suegra para que conozca lo que es bueno. ¿A dónde llevarías a esa persona? Y el profeta Eliseo, ¿sabes a dónde los llevó? Resulta que los llevó a la tierra de Samaria, en donde estaba el ejército de Israel. ¿Sabes qué fue lo que provocó Eliseo? Provocó el encuentro de dos enemigos. No, esta guerra se va a poner buenísima. Los puso uno enfrente del otro. De tal manera que cuando llega todo el ejército de los sirios, entonces el profeta Eliseo vuelve a orar y dice: Señor, abre sus ojos para que vean. Los sirios abren los ojos y quién sabe qué sustos habrán dado cuando se dieron cuenta que estaban en territorio de Israel y que estaban rodeados por todo el ejército de Israel. Entonces en ese momento viene el rey de Israel y dice: profeta, ahora sí, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los colgamos? ¿Les tiramos una bomba? ¿Qué hacemos con ellos? Ya los tenemos al enemigo en nuestras manos. Tenemos a las personas que nos han querido destruir en nuestras manos. Profeta Eliseo, dinos qué hacemos. Como cuando tú no sabes qué hacer con esas personas que te han estado lastimando o con las que has tenido guerra, y tú dices: Señor, ¿qué hago con ellos? Y entonces el profeta Eliseo dice lo que tenían que hacer. Y dice, quiero que lo leamos en la palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 21. Dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y el versículo 22 dice, escucha bien, él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores.
Este tipo de historias a mí en la Biblia me apasionan. Historias donde pasa lo que nunca hubieras pensado. ¿Cómo es posible que Dios les diga a través del profeta Eliseo que cuando estaban enfrentándose los dos enemigos, que les diga que ahora no los maten? Al contrario, les dijo: no los mates, saca las mesas, saca los panuchos, saca la bebida bien fría, jugo natural, coca, lo que quieran, pregúntales qué quieren, atiéndelos bien, prepárales un banquete. Yo me imagino que el rey de Israel se va quedando: ¿cómo me estás pidiendo esto si es nuestro enemigo? Pero esa fue la instrucción de Dios. Pero ¿sabes qué fue lo que provocó que ellos obedecieran? El versículo 23 dice: entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y escucha esto: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Sabes qué fue lo que ocurrió? Que Dios le dijo: esta vez tienes enfrente a tu enemigo, pero dale de comer. No los mates, dales de comer. Muéstrales amor. ¿Sabes por qué muchas de esas guerras no han terminado? Porque cuando estamos frente, provocamos otro enfrentamiento. Si nos gritan, gritamos más fuerte. Si nos lastiman, lastimamos más fuerte. Si nos hieren, herimos más fuerte. Y Dios te dice hoy: no hagas eso. No pagues mal con mal, porque el mal se vence con el bien. Dios te dice hoy: prepárales un banquete. Empieza a hacer actos de amor, empieza a hacer obras buenas. Y cuando tú te comportes de esa manera, te vas a dar cuenta de cómo el enemigo empieza a dejar de ser tu enemigo. Pero tienes que mostrar amor. La palabra de Dios dice que si nosotros respondemos ásperamente, esa palabra áspera hace subir el furor. Pero si nosotros respondemos con una palabra blanda, esa palabra blanda quita la ira. La iglesia tiene la responsabilidad de mostrar amor. A todos tenemos que mostrar amor. Quiero contarte que el otro día salí de la iglesia un domingo y fui al Oxxo a poder comprar algo para refrescarme. Y cuando entré al Oxxo, la cajera estaba un poco molesta. Y yo escuchaba cómo estaba peleando con su compañero y estaba pues un poco alterada, la verdad estaba molesta. Y entré y agarré los productos que iba a comprar. Y cuando fui a la caja, tienes dos maneras de reaccionar: o respondes igual, o te comportas como un cristiano que ama a las personas y que sabe que aún en las personas difíciles hay una necesidad. Entonces cuando llegué, le dije: buenas tardes, ¿cómo está? Y me dijo: pues aquí chambeando. Y como que empezó a cambiar el tono. Dije: ah, muy bien, le dije. Y entonces me dijo: ¿estás saliendo del trabajo? Y entendí lo que Dios quería hacer, porque tenía yo mi uniforme de multimedia. Y le dije: no estoy saliendo del trabajo, estoy saliendo de la iglesia, yo soy cristiano. Y la persona me empezó a decir: ah, yo también iba a la iglesia, pero dejé de ir, me dijo, porque la verdad tengo muchos problemas en mi casa. Y también estoy enferma, me dijo. Me duelen mis manos, casi no los puedo mover. Y cuando me dijo eso, me dio tristeza por la persona. Comprendí porque estaba molesta. Y dije: ¿y si hubiera yo llegado con una mala actitud? Le hubiera yo arruinado aún más el día a esta persona. Después de que me contó su situación, le dije: no importa que usted haya dejado de ir, quiero decirle que Dios la ama, que Dios tiene un propósito para usted. Y le presenté el plan de salvación. Recibió a Jesús en el Oxxo. Y después le dije: y Dios también la quiere sanar. ¿Me deja orar por usted? Y oré por ella para que Dios la sanara. Me cobró y después de que ya me iba a ir, me dijo: ¿vas a venir la próxima semana? Y le dije: mientras haya coca, aquí me va a tener. Y ¿sabes? El plan del enemigo es que tú te molestes con la gente que reacciona así.
El plan del enemigo es que tú enfríes tu amor. El plan del enemigo es que tú dejas de amar. Porque si yo me hubiera molestado con ella, un alma seguiría estando perdida a lo mejor. Pero ese día Jesús ganó un alma cuando nosotros vemos a las personas con amor. El otro día vino un joven también. Yo había notado que estaba cambiando. Lo había notado un poco más amargado de lo normal. Y me empezó a contar que tenía problemas en su casa. Me empezó a decir las cosas que había pasado. Y después de que él habló, yo estaba tratando de escuchar la voz de Dios y preguntándole: Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Cuando uno da un consejo, hay un temor de siempre querer decir la palabra que Dios quiere dar y no lo que uno piensa o lo que uno se imagina. Y mientras él está hablando, yo estoy orando y pidiéndole a Dios que me muestre qué es lo que le debo de decir. Y cuando él terminó de hablar, le empecé a explicar algunas cosas que pudieran mejorar su situación. Y en eso escuché lo que creo que es la voz de Dios. Y le pregunté lo que sentí que Dios le quería decir. Y le dije: ¿hace cuánto que nadie te da un abrazo? Y en ese momento, ese joven que parece amargado, duro, con sus barbas, empezó a llorar. Me levanté, le di un abrazo y empezó a llorar como un niño. Y a partir de ese día, su rostro cambió y empecé a notar otra actitud. ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos que Dios nos use de una manera sobrenatural. Y eso está bien. Pero todas las pequeñas cosas que tú haces con amor son sobrenaturales para Dios. Muchas veces basta un abrazo de parte de Dios para que tú puedas cambiarle el día a una persona. Basta con que tú presentes a Jesús como Salvador para que esa persona cambie el rumbo de su vida, y no solamente de su vida aquí, de su vida eterna. Pero si nos enfocamos en el amor que creemos que nos hizo falta, nunca podremos enfocarnos en el amor que estamos supuestos a dar. Pero si nosotros hemos sido lastimados y endurecemos nuestro corazón y dejamos de amar, ¿cómo Dios nos va a usar? ¿Cómo vamos a decir que Jesús es real y que Jesús es un Dios de amor? Si tú no los amas, no te va a doler la necesidad de las personas. Y si a ti no te duele la necesidad de las personas, los vas a ver y vas a pasar de largo. Hoy quiero preguntarte, y que seamos honestos: ¿cómo está nuestro amor por los demás? ¿Será que se ha enfriado? ¿Será que antes amábamos más que ahora? ¿Será que estamos a la defensiva y reaccionamos mal todo el tiempo? ¿Será que nos ofendemos con facilidad o ya no podemos perdonar? Si nuestro amor se enfría, nos vamos a volver insensibles a las necesidades de los demás, hacia nuestra familia, hacia la iglesia. Nos cansamos de amar y empezamos a vivir una vida llena de amargura. Todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que hemos fallado en esto. Y yo soy el primero. Hemos fallado en amar como Dios nos pide que amemos. Tal vez dices: no, es que yo sí amo mucho y a nadie me corresponde a mí. ¿Sabes cómo puedes comparar si tu amor es correcto, si tu amor es frío o es caliente? Con la palabra de Dios en 1 Corintios 13, que dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dios no quiere una iglesia fría en amor. Dios quiere una iglesia que ame a los de adentro, a los de afuera, y que nosotros vayamos y encontremos en las necesidades de los demás una oportunidad para ayudar con todo el corazón, para que traigamos a esas personas que han sido heridas por el ladrón que viene a robar, matar y destruir, que los carguemos
y que los traigamos al mesón de Mijés, en donde hay un buen mesonero, nuestro pastor, en donde hay un lugar, que todas las personas tenemos un lugar en Mijés, y seremos amados, y seremos transformados, y seremos restaurados. Mijés, no eres el tirado, no eres el herido, eres el buen samaritano. Trae a las personas a Mijés, háblales de Jesucristo y sé de bendición para otras personas. Yo quiero pedirte que te pongas de pie en este momento. Y tal vez te identificaste tú con el amor que está ardiendo, o tal vez te identificaste tú con el amor que se ha enfriado. Pero quiero pedirte en este momento que cierres tus ojos. Y si tú sientes que tu amor se ha enfriado hacia tu familia, hacia la iglesia, hacia las personas que no conocen de Jesús, hoy le puedas decir al Señor: Señor, enséñame a amar como tú amas. Quiero ese amor paciente, quiero ese amor que no busca lo suyo, quiero ese amor que no se irrita, que no guarda rencor. ¿Y sabes qué te dice Dios? Dice: y les daré un corazón, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Yo quiero que levantes tus manos al cielo y que hoy le digas: Señor, yo quiero ese corazón de carne. Hoy te pido, Señor, que tú derrames una unción de amor sobre Mijés, una unción sobrenatural de amor, Padre, para que podamos amar a todas las personas y que a través de ese amor pueda fluir tu poder sobrenatural, Señor. Dile al Señor: Señor, enséñame a amar. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, que tú rompas con toda coraza en los corazones, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pudra toda coraza, toda cubierta, Señor, que el diablo ha puesto alrededor de nuestro corazón. Padre, todo aquello que nos imposibilita amar, hoy te pido que sea desarraigado de nuestras mentes y de nuestros corazones. Y Señor, que tu unción de amor fluya a través de nosotros. Señor, enséñanos a amar como tú amas. Danos tu corazón, Señor. Danos tu corazón, Señor, para poder amar al perdido, para poder ver a las personas como tú las ves, para poder amar a nuestra iglesia, a nuestra familia espiritual, para poder amar a nuestros pastores y a nuestra familia pastoral. Danos ese amor, Señor, que levanta, que restaura y no que juzga.
Danos ese amor, Señor, como el de 1 Corintios 13. Ese amor que no busca lo suyo, ese amor que busca el bien de los demás. Danos tu corazón, Padre, y perdónanos, Señor, por las fallas que hemos tenido en esta área. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos: mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. si tú vienes aquí y es la primera vez o la segunda vez que vienes, quiero que sepas que Dios te ama. Dios te ama. Para Dios eres el tesoro más preciado que existe. Y Dios quiere perdonarte tus pecados. Y si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón y quieres el perdón de tus pecados, yo quiero que repitas esta oración conmigo. Dios te trajo aquí para que escuches este mensaje y recibas a Jesús en tu corazón. Repite conmigo ahí donde estás. Padre, hoy he escuchado que tú eres un Dios de amor. Yo te pido, Señor, que entres a mi corazón. Hoy reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es mi Señor y es mi Salvador. Espíritu Santo, lléname de tu amor. Transforma mi vida. Y te doy gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero que me lo señales levantando tu mano. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero pedirles a todos los que levantaron su mano que pasen aquí al frente. Queremos orar por ustedes. Por favor, si pueden venir un ratito, es rapidito. Nos gustaría poder orar por ustedes. Vamos a darles un aplauso a la obra del Señor. Donde hay amor, hay poder. Donde hay amor, hay salvación. Quiero decirles que hoy han tomado la mejor decisión en su vida. La palabra de Dios dice que si nosotros recibimos y confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, seremos salvos. Hoy ustedes son personas salvas, han recibido salvación en su corazón. Dios te ama. Dios les ama a cada uno de ustedes. Dios les ama con un amor que no se pueden imaginar. Dios tiene planes para sus vidas y por eso Dios los trajo aquí. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí al frente, que hoy podemos llamar hermanos. Padre, gracias, Señor, porque tú los trajiste a esta casa. Y hoy te pido, Señor, que ellos puedan ser llenos de tu amor. Padre, que tu amor sea derramado en sus corazones, que se vayan de este lugar con la certeza de que tú los amas y que tú tienes planes de bien para sus vidas. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Bendice a sus familias y te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que pasen un momentito aquí. Tenemos un aviso importante que darles. Gracias. Y hermanos, terminamos con 1 Corintios 13:13. Escucha bien lo que te dice el Señor. Hay 3 cosas que son permanentes.
la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Así que cuando salgamos de aquí, ama a las personas, perdona si hay alguien a que tengas que perdonar, no vale la pena. Pide perdón si tienes que pedir perdón. Si tienes hijos adolescentes, abrázalos. Yo sé que no les gusta, yo sé que se alejan, pero abrázalos, aunque te digan que ya están grandes, abrázalos. Créeme, lo necesitan. Yo sé que esta pandemia nos ha mantenido en distancia, pero no sabemos que los abrazos pueden sanar el corazón. Así que abraza a tu familia, abraza a las personas, pero sobre todo, ámalas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, y porque hoy has encendido en nuestro corazón de nuevo el amar a nuestros hermanos y el amar a todas las personas. Padre, graba esta palabra en nuestro corazón, que nunca la olvidemos, Señor, y que ese amor nos permita poder traer almas a Mijés. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.